¿Vale la pena o no ir a un hotel todo incluido? ¿Será un desperdicio de dinero? ¿Será que uno no se puede consumir todo por lo que pagó? ¿O acaso será un atentado contra la esencia misma de viajar? Ir hasta otro país o moverse hasta otro lugar para encerrarse 24 horas en unas instalaciones. Hoy lo vamos a ver en detalle. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, tenemos las vacaciones encima, tenemos la Navidad. Puede que visitar un hotel todo incluido esté en sus planes, pero se tiene la duda, ¿valdrá la pena? Muchas veces son caros y además uno tiene que ir a encerrarse para que valga la pena. Entonces, si la opción está en la mesa o si usted siempre ha querido ir a conocer uno y no lo sabe, hoy su tío de confianza, Araya Vlogs, está en uno y les voy a contar la realidad de visitar un bicho de estos. Lo primero es definir exactamente qué es un todo incluido y qué incluye realmente un todo incluido. La idea en esencia de un todo incluido es darle a usted todo lo necesario para que no tenga que salir del recinto. Que usted aquí consiga los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Ahí varían las calidades de las comidas y más. Ahorita vamos a ver. Que incluya gimnasio, snacks, piscinas, alcohol, shows en vivo, fiesta, desenfreno, damas de compañía no, pero por lo que veo se pueden contratar también. Por esto es que para muchos esto es un atentado contra la esencia de viajar, porque usted viene, se encierra en un lugar 24 horas. Por ejemplo, ahorita estamos en Cancún, en México, no conocemos la gastronomía, la cultura, nada de este país, pero damas y caballeros, les recuerdo, el dinero es de cada uno y de cada una de ustedes y ustedes pueden hacer lo que les dé la gana con su dinero, así que ustedes hagan lo que quieran. Obviamente son tipos de viajes diferentes. No es lo mismo irse de mochilero por Asia, por ejemplo, que va a ser probablemente súper cansado, pero muy rico en cultura y comidas y amigos nuevos y qué sé yo, que venir aquí. Aquí tal vez usted está harto de la vida, del trabajo, solo quiere acostarse y descansar, justamente no tener que moverse para ir a comer o no tener que moverse para ir a una piscina, simplemente estar aquí que lo tiene todo. Entonces son tipos de viaje diferentes para personas que buscan cosas diferentes. Yo les voy a contar a ustedes en dónde estoy, cuánto vale estar aquí y ustedes me dicen de acuerdo a todo lo que les voy a enseñar si creen que vale la pena o no. Hoy estamos en el Riu Palace Península, como que el Palace es como la mejor versión del Riu, según lo que entiendo. Esto no es versión pagada. Hotel Riu, ¿qué espera para que hagamos algo? Imagínense Riu en todo el planeta. Ahí se las dejo picando. Bueno, este es el Riu Palace Península en Cancún. Vale $330 la noche para 2 personas con todo incluido. Desayuno, almuerzo y cena, snacks, alcohol, fiesta, de todo. O sea, $165 por persona por noche. Tenemos 5 piscinas diferentes en el hotel. Hay piscinas que son solo para adultos, hay una piscina tipo infinito frente al mar, hay piscinas para niños, piscinas en las que dan, mire, ni siquiera puedo coordinar, clases de zumba en la piscina y tenemos la más importante de todas. Acompáñenme a conocerla. Sean bienvenidos al lugar donde se pasa la mayor parte del tiempo. La piscina con el bar húmedo. Todos los tragos están incluidos y algo muy importante, saben bien. No sabe a alcohol 90, no sabe a metanol el trago, sino lo que entiendo en el Riu Palace como que los licores son de una calidad un poquito superior, entonces están buenos. Hay puestitos de comida muy rápida por si a usted le agarra hambre en la piscina. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar un hot dog, le vamos a poner un poco de papas fritas, hay chuleta ahumada, podemos agarrar un pollito también, queso cheddar, tortillitas para nachos. Incluso hay una persona, ya estamos en México, hay una persona haciendo tacos, se los hace ahí en el acto. A la pura par de las piscinas, ojo nada más, la chulada, no que no, dijeron mis compadres.
padres de Cuautepec. Vean el nivel de playas que tenemos aquí a la par. Por supuesto, estamos en Cancún, estamos en la Riviera Maya. Arena blanca, agua cristalina. Y eso que hoy tengo que decirles que en realidad está fea. Y eso es algo de lo que les quiero hablar también. Esta es una partecita más privada porque está llena de rocas y a la gente casi no le gusta venir por aquí. Entonces hay muchísimas menos personas. La más comercial está por allá. Aquí es donde se encuentra toda la banda, donde están las sillitas, los meseros, etcétera. Pero esto es lo que les quería hablar. Vean cómo está hoy la marea violenta. De hecho, no hay gente en la playa. En Cancún y en cualquier lugar del planeta donde vayan a ir, siempre revisen el clima. Porque, por ejemplo, aquí les estoy dejando unas imágenes de ayer, la tormenta que estaba cayendo. Y vean cómo amaneció hoy. Vean el oleaje, vean la playa. No sé si esto es el sargazo, la verdad. No tengo experiencia en ese tema, pero está completamente sucia. Está llegando este pasto y además no tiene los colores que había tenido todos estos días, que era como un turquesa espectacular. Algo tuanis, el todo incluido sigue aplicando aquí en la playita. Llegan meseros hasta donde uno está relajado tomando el sol a preguntarle qué quieren. No hay ni que levantarse a ir a los bares a traer los traguitos. Algo que no entiendo aquí en México. A ver si se ve tal vez por allá atrás. Voy a hacer un poco de zoom. Hay militares ahí detrás en la playa. Eso no entiendo por qué es. Si hay mexicanos que entiendan aquí el contexto, déjenmelo abajo en los comentarios. Pero hay militares cuidando a la gente aquí en la playa. Y eso que esta es una zona muy exclusiva. A lo que entiendo no es playa pública. O al menos no es de fácil acceso. No sé si pueden haber playas privadas en México. En Costa Rica todas son públicas. No existen playas privadas. Como punto muy negativo de este lugar, voy a agregar que no hay fiestas en la piscina. Yo me imaginaba espuma, música, fiesta en la piscina. Pues no hay. Creo que este es el punto más importante para decidir si ir a un todo incluido o no. Si usted es un ser humano básico, simple, mortal, como su servidor aquí presente, yo realmente lo único que como es esto. Lo más parecido que había a los frijoles de mi casa, unos frijoles molidos, puré de papa, pollo, unos pedazos de pizza. Y la selección que hay aquí es enorme. Realmente hay mariscos, hay camarones, hay almejas frías, hay cordero, hay incluso restaurantes de especialidad a los que ni siquiera asistí porque no me gusta lo que venden ahí. Hay restaurantes de especialidad italiana que venden cordero no sé qué, langosta no sé qué, que usted lo pide a la carta, usted pide que se lo hagan en el acto. Hay otro restaurante japonés, hay otro restaurante de carnes, pero yo ando delicado del estómago, entonces no ando comiendo carne, etcétera. La selección de verdad es demasiado amplia. Lasaña, pasta, pollo a la no sé qué, pollo a la no sé qué, cerdo a la no sé qué. Entonces yo les diría que eso es lo más importante a valorar. Si ustedes comen de todo, si ustedes le entran a todo, ensaladas de todo tipo, postres de todo tipo, que para esto sí somos buenos. Una belleza. Ahí es donde más provecho se le saca realmente al todo incluido, en cada comida, porque en desayuno, almuerzo y cena son buffets enormes. Me impresiona la cantidad de bares, la cantidad de lugares para ingerir alcohol que hay. Incluso ya están cerrados todos los restaurantes y siguen habiendo bares abiertos. También para los que no son amantes del alcohol, sigue habiendo una cafetería abierta donde usted puede pedir de todo. Puede pedir capuchino, café americano, tienen postres, tienen pancito. También si se le ocurre venir a comprar los lentes más caros que va a comprar en toda su vida, puede comprarlos. Hay una tiendita aquí con sombreros, gorras, camisetas, lentes Versace, que muy probablemente le van a costar más de lo que le costó venir, pero ya es problema suyo. Y esta de aquí, damas y caballeros, es la joya. Abierto 24/7. No para. Se puede pedir alcohol, se pueden ver deportes y además tiene comida rápida durante todo
el día. Por aquí hay queso cheddar, acompañamientos, usted se puede armar hot dogs, hamburguesas, por aquí veo pollo empanizado, papas en gajo, tortas de carne para la hamburguesa, quesos, guacamole, pico de gallo, cebolla, tomate, sándwiches armados, frutas si usted se quiere ir más saludable. Les ruego por favor que ignoren mi nulo intento por ordenar esta habitación, pero esta es la habitación que nos ofrecen. La verdad está muy tuanis, está enorme, tiene un jacuzzi dentro de la habitación, por allá está el baño y esta es la vista. Esta es una habitación en torre que, por cierto, por primera vez en la historia... Uy, ¿será que quiere ser tomada? Por primera vez en la historia me incluyen todo lo del minibar y me lo recargan. De hecho, ya casi no hay nada, pero todo está lleno de botellillas. Usted se las puede tomar, se las recargan. Ojo con este toque, está lleno de licores. Bacardí, Smirnoff, José Cuervo. Lo que sea que usted quiera ingerir de esto, lo puede ingerir. La cama es enorme, hay servicio a la habitación gratis. Este menú que está por aquí, se lo traen a usted gratis, lo que usted pida de ahí a la habitación. Y ojo nada más lo que tenemos por aquí afuera. Vean esta vista a la playita de Cancún, también a la zona de la piscina. Si usted quiere desde aquí echar el ojo a ver qué está sucediendo, ver si vale la pena acercarse a la piscina o no, lo puede hacer. Y para acá el edificio, que es gigante y tiene un hueco en el centro. Como dato curioso, este de aquí es un río que no es Palace, es un río, ¿qué le podemos decir? Normal. Y me parece, no estoy seguro, pero me parece que uno estando en un río Palace puede ir a un río normal, pero los del río normal no pueden venir aquí, algo así. De hecho, la fiesta es en aquel, no es en este. Y hay fiestas temáticas cada ciertos días. Yo pude ir a una que era con temática de blanco y estaba buena, la verdad. Había fiesta en la piscina, espuma, buena música, los gringuillos vueltos locos cantando canciones de gringuillos, que es lo que principalmente ponen. Tragos gratis, bebidas gratis, todo incluido. Y lo que sí hay, creo yo que en todos los hoteles, en este hay, son eventos como shows en vivo y cosas que preparan para entretener a la gente en la noche. Yo asistí a uno y estaba bien, la verdad, como para un día o así, ir a hacer algo en la noche, estaba bien, pero yo creo que la gente anda buscando zapateo. Ojo con este dato para que ustedes se averigüen si van a ir a un todo incluido. Resulta que uno normalmente a un hotel entra como a las 3 de la tarde y sale a las 12. O sea, el primer día se pierde casi todo el día y el último día se pierde mediodía. Entonces hay una pérdida ahí que duele. Resulta que al llegar aquí, yo no sabía que uno desde que llega y se registra ya puede hacer uso del todo incluido. Entonces quizás el primer día pude haber llegado muchísimo más temprano y hoy, que es el día de salida, me estoy dando cuenta que me puedo ir mucho más tarde. Aunque la salida es a las 12, puedo hacer uso del todo incluido hasta las 5 de la tarde. O sea, perfectamente podría almorzar, unos snacks en el café, ir a hacer uso del bar en la piscina y ya por ahí a las 4:30 comerme algo otra vez. Entonces de esa manera se le saca muchísimo más jugo en realidad, para que se averigüen. ¿O será que me vieron cara ya como de indigente, como indigentosa y dijeron démosle unas horas más? Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Quiero que me cuenten ustedes, basado en todo lo que les acabo de contar, ¿creen que vale la pena o no lo que pagué por venir a este lugar? ¿Irían ustedes a un todo incluido o no? Y a mí me parece que es un lugar para venir a descansar, a despreocuparse por hacer tours, por levantarse temprano, por tener que ir a algún lugar a conseguir desayuno. No, usted simplemente se levanta, ya está todo listo, se le antoja algo, lo agarra sin pensar cuánto vale. ¿Quiere piscina? Ahí está la piscina. ¿Quiere playa? Ahí está la playa. ¿Quiere hacer ejercicio? Está el gimnasio. Es un tipo de viaje, creo yo, de relajarse y comer para sacarle el provecho. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que lleva unos kilos para atrás de comida en la panza, porque sonó muy raro.